Bueno, no sé, creo que bastantes de ustedes ya me conocen, otros no. Yo soy Michelle Mesa, soy presidenta del equipo organizador de H1 LA. El equipo organizador está compuesto por la Asociación de Estudios de Naciones Unidas, de la que soy orgullosa representante, AENU Perú, y la Universidad del Pacífico, que es la universidad sede de este evento que por primera vez se realiza en el Perú. Quería saber primero cuántas personas nunca han hecho modalidad de Naciones Unidas, nunca han participado, o no tienen idea. Normal, ¿no? Ya, principiante. 2, 3. Bueno, todo está muy bien en la clase. 4, 5, 6. Ok. Ya. Entonces, bueno, y además de ustedes, hoy acompañándonos a esta charla, también tenemos bastante gente de provincias que nos van a seguir desde la retransmisión. Así que esta charla va a ser llevada primordialmente en español. Vamos a meterle un poco de Spanglish en algunos momentos, porque sé que hay muchos chicos que están yendo a comités en inglés y es importante que las reglas también, los conceptos sobre reglas de procedimiento también se vean en ese idioma para los que van a debatir, sobre todo para los principiantes que están entrando a un comité en inglés, para que se familiaricen con los conceptos. Los vamos a manejar en los dos idiomas. Bueno, he escuchado que hay gente de la Cato, de la UCIL, de, ¿qué más? San Martín, bueno, UP, la de Lima, ya, Uni, ya, ya, deben haber también delegaciones y delegados individuales, ¿no es verdad? ¿Cuántos delegados participan individualmente? Ya, ok, bueno. Entonces, primero lo que vamos a hacer es una pequeña introducción de lo que son los comités. O sea, les vamos a presentar los comités, como escuché por ahí. De hecho, ya salieron las guías de estudio, que son sus documentos de referencia en cada uno de los comités en los que ustedes van a participar. Son documentos de aproximadamente 20 hojas, donde la directora o el director les dan una pequeña presentación sobre el tema y además esta presentación les dice un poco hacia dónde se va a orientar su debate. O sea, cuáles son los temas, según los temas que el director sitúe en ese documento, en esa guía de estudio, ustedes pueden ver más o menos qué temas son prioritarios discutir para el director y sobre esos temas empezar su investigación. O sea, profundizarla y además no excluye que puedan buscar, y definitivamente lo tienen que hacer, buscar otros temas, ¿no? Eso es como un punto de partida nada más, que es el study guide o guía de estudio. Entonces, a ver, ¿podemos pasar a los comités? Ya, excelente. Estos son los comités de H1 LA. Tenemos Asamblea General, Consejo Económico y Social y agencias especializadas. En la Asamblea General tenemos el Comité de Seguridad y el Comité Social, Humanitario y Cultural. Casi todos estos comités son en inglés, menos la OEA y el Congreso de la República del Perú. No sé si hay alguien del Congreso de la República del Perú acá. Ya, porque he recibido preguntas sobre las asignaciones que les van a dar. Esas asignaciones van a llegar entre hoy y mañana. Ustedes van a ser un partido político, no van a ser un personaje, un individuo. Van a ser un partido político. Sí. ¿Qué tal, Martín Gallardo? Eso quiere decir que cuando eres un congresista, o sea, con una bancada, por ejemplo, la bancada fujimorismo, tú representas el policy de bancada y no un congresista específico. Mejor sí. A ver, Martín, ¿no? Sí. Ya. Como he dicho, tú representas un partido político, no un individuo. Por lo tanto, representas al policy del partido, más no del individuo. Ya, entonces trabajan por bancadas o de manera individual. Justamente esa pregunta se le ha hecho al secretariado. Ellos están definiendo los últimos detalles de la naturaleza orgánica del comité, dado que es como un comité innovador, ¿no? Y que sugiere toda una estructura nueva, ¿no? En ese sentido, lo único que nos han adelantado, nos han dicho que entre hoy y mañana van a hacer las asignaciones, pero que sí va a ser por partidos. O sea, tú vas a representar a los fujimoristas. No sé cómo van a hacer la distinción entre cada representante de la bancada fujimorista, pero va a llegar entre hoy y mañana. Y son proyectos de leyes, no son resoluciones.
Entonces, ¿tiene un formato distinto? Como te digo, todavía no me lo dicen. Entre hoy y mañana me van a decir esos detalles. Última pregunta. ¿Hay reglas distintas o como un formato de reglas especiales o son unas reglas como en Naciones Unidas? Como te digo, me lo van a decir entre hoy y mañana. Pero sí, gracias, porque de hecho esas preguntas también están en el aire y también las hemos hecho y nos las van a decir entre hoy y mañana. Entonces, bueno, los comités esos dos comités, la Asamblea General tiene los números más grandes, ¿no? Ahorita vamos a pasar en un ratito a cuántos delegados más o menos van a haber en sus comités. Son entre 80 y 90, ¿ya? De hecho tenemos una lista de espera de 100 personas y estamos viendo la posibilidad de abrir la lista de espera, pero eso todavía está muy en zona gris, así que no podría asegurar nada, pero podrían crecer. Pero hasta ahora tenemos casi 90. Los comités ECOSOC, como saben, son consejos más chiquitos. De hecho, siguiendo la realidad de Naciones Unidas, tienen entre 50-ish delegados. Así que más o menos se va a ceñir a lo mismo. Tenemos este organismo de Estados Americanos, Organización de Estados Americanos, que lo va a dirigir que va a tener el énfasis en lo que es libertad de expresión y sobre todo en el caso de Venezuela y la libertad de expresión en ese país. Y bueno, después vienen las agencias especializadas. Para los que ya están familiarizados con el MUL, son las agencias que sí requieren un poco más de experiencia, en tanto tienen formatos más complejos, a veces no solamente debatir, ¿no? En los estándares en los que debatirías en cualquier comité, ¿no? donde hay una rotación un poco más lenta, porque como son, por ejemplo, acá 80 delegados, no siempre te va a tocar hablar, digamos que va un poco más lento, pero tiene ciertos fuertes, ¿no? Cada comité tiene una naturaleza diferente. Los comités grandes, evidentemente, no te van a dar espacio para hablar tantas veces, pero el fuerte de acá, la habilidad más importante en ese comité es la negociación. ¿Por qué? Porque como no tienes tanto espacio para hablar en el comité, dado que hay muchas personas que quieren hablar, entonces digamos que en los 3 días podrán hablar 3 o 4 veces, o 5 o 6 máximo. Pero en estos comités, que son bastante más chiquitos y donde las personas van mucho más preparadas, teniendo ya bastantes moons sobre sus hombros, sí es un comité mucho más rápido, donde tienes que adaptarte mucho más a situaciones nuevas, a situaciones que te pone el DICE, que te pone el jurado, y tienes que reaccionar de la manera más rápida, creativa y diplomática, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna persona que vaya a alguna agencia especializada. ¿A dónde vas? Ya, nada. Tenía una pregunta. Ya, a ver, después. ¿O prefieres que pongas las preguntas al final? No, sí, está bien, déjame terminar ese conteo. ¿Quién más por acá? ¿Cómo? Fujimori. ¿Alguien más? ¿Levantó la mano? ¿Cómo? Consejo de Seguridad. Ya. De hecho, a ver, sobre todo las personas que están yendo, veo que hay más personas que están yendo al gabinete de crisis. Un gabinete muy rápido. De hecho, ahí sí van a haber individuos. Va a ser como que el ministro de salud del gobierno de Fujimori, ¿no? Y así. Y cada uno también va a tener una línea propia de pensamiento, y es un comité súper rápido donde el mismo jurado les va a poner situaciones donde ustedes mismos van a poder tener mucha más fluidez en la comunicación, porque de hecho van a estar como que en una mesa así, y ahorita vamos a ver la cantidad de delegados, pero son entre 15 y 20, quizás un poquito más, pero sí hay mucha dinámica entre los delegados, a diferencia de estos comités grandes donde son 80 o 90 y es más difícil que se conozcan unos a otros y que puedan interactuar tan rápido. ¿Cuándo va a salir el study guide de este comité? Es el único que no ha salido. Es el único que no ha salido. Ya, déjame preguntar porque creí que habían salido 2. Pero ya, ok. Entonces queda pendiente este study guide. Debe estar saliendo en estos días. Sobre ese comité específicamente, va a haber también un tipo de formato de rules and procedures como hay en los otros. O sea, lo que ha hecho Harvard Latinoamérica Modelo es que ha sacado el formato de las reglas, acorde a reglas como de las Naciones Unidas. Sin embargo, ha sacado reglas crisis. Y para los delegados que recién están iniciando de tipo crisis, va a haber algún tipo de reglas posibilizadas. De
De hecho, hay un taller de reglas de crisis al inicio de HMA que va a ser dictado por el mismo staff de Harvard. Sí, pero igual recomendaría que vean los study guides. Si este es el único que falta, probablemente en esos study guides vengan reglas como los study guides siempre vienen con reglas de procedimiento ad hoc al comité, entonces ahí van a poder ver también si es que hay alguna modificación, que siempre hay como modificaciones o alguna variable especial en los gabinetes de crisis, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta respecto a esto? En este comité se tiene que traer position paper, o varía mucho porque no está haciendo la posición de un país. Yo creo que lo que va a pasar cuando salga esta guía de estudio, probablemente les digan cuándo es, pero hasta ahora la indicación que me han dado es que el 1 de enero se entregan todos, no me han dicho con excepción de. Entonces, probablemente los comités de crisis también tienen esto de que a veces te piden tu postura oficial 3 días antes. Te dicen ya, me vas a entregar, o incluso la guía de estudio sale 3 días antes. No, porque solamente te van a poner un escenario y te van a decir, ok, comenzamos en este escenario. Y de ahí todo lo demás surge en el comité. Entonces no hay mucho que decir. Entonces, según cómo lo presenten, si es que no lo presentan, probablemente no. Si es que sí, lo presentan 3 días antes, también va a cambiar el tiempo con el que tengas que mandar el documento de postura oficial. Pero sí voy a preguntar por esto porque sí, la pregunta es súper pertinente. Nara. ¿Por comités? Claro. Sí, ahorita vamos a usar eso. ¿Alguna otra pregunta de esto? La OEA tiene, por ser un organismo internacional distinto de las Naciones Unidas, ¿también va a tener unas reglas especializadas o va a ser el formato que las Naciones Unidas en absolutamente todo? O sea, las mismas reglas se aplican a todos los comités, salvo el comité de crisis, ¿se aplican también a la OEA? Como ya salió la guía de estudio, yo recomendaría que vean la guía de estudio para que vean las reglas de procedimiento. Porque, bueno, no he visto todas las guías de estudio, entonces, pues más, ni las he abierto. Así que, supongo que en cada tema, en cada guía de estudio, cuando les anexen en la guía las reglas de procedimiento, se van a poder dar cuenta y comparar qué variabilidad tiene una regla, un órgano con el otro. Pasamos a los números. Estos son los números hasta ahora. DICEC tiene 88 delegados, SOCUM tiene 88, UNICEF tiene 61, el Congreso tiene 42, la OEA tiene 36, el Consejo de Seguridad 15, el Programa de Terceros Sectores tiene 17 y el Gabinete Ministerial tiene 13. Así que mientras más se reduzcan los números, más dinámica van a tener entre ustedes. Hola, una consulta. ¿Cuántos, en Third-Party Actors, cuántos son medios de prensa y cuántos son NGOs? Es mitad y mitad. Exactamente. ¿Cuántos serán? Yo diría que son unos... Hay cinco ONGs, hay 5 medios de prensa. De esos 17 no tenemos la distribución exacta porque solamente nos han compartido los números. Pero yo diría que son... A ver, delo. Pero de hecho ustedes han visto conferencias anteriores, más o menos cuál es el ratio. Es casi mitad, no es tan predominantemente uno sobre el otro. Es más, hemos visto en la página de HMA sale qué medios de prensa y qué organizaciones internacionales van a ver, qué organismos internacionales u ONGs. De hecho, está Al Jazeera, está La República, se han inventado un periódico que no sé qué línea editorial va a tener, supongo que va a ser inventada, que es The Peruvian Times. Pero el Times existe. Sí existe, bueno, no lo conozco. Después está, bueno, Comercio no está New York Times, Al Jazeera ya dije, CNN, BBC también. Y en organizaciones, en ONGs está Human Rights Watch, está Amnistía, está Médicos Sin Fronteras, está, ¿qué más? Bueno, eso es un poco, pero igual pueden ver en la página porque ya está publicado. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar las reglas de procedimiento. Nuestro director de Asuntos Sustantivos, Francisco Viver, va a guiar esta charla. Bueno, hola con todos. Para empezar esta charla quería explicarles un poco cómo es la dinámica del modelo en base a las reglas. Las reglas de procedimiento ustedes las pueden encontrar en
el mismo hmanaley.com. Sin embargo, pensamos que era mucho mejor explicárselas a ustedes para que de una manera mucho más didáctica las tengan presentes. Tenemos en realidad cosas que hacen antes del comité, es decir, en estos meses o el mes y medio previo al comité, y cosas que hacen durante el comité. Han sido reglas que van a ayudar a ustedes a tener un mejor desempeño y poder conocerlas les ayuda también a que su comité sea más sustantivo y más enriquecedor. Estas son cosas que se hacen antes del comité. Y en realidad se recomienda mucho que investiguen sobre su comité, su país y su tema, evidentemente. Estas cosas en realidad son la base para que ustedes puedan saber un position paper, que Michelle me parece va a hablar después, más efectivo. ¿Qué es un position paper? Es un documento donde tiene la postura de su país en base a las políticas generales, en base al tema. Bueno, el siguiente, por favor. Como ya vieron ustedes, hay un tipo de comités específicos que hemos agrupado en realidad en base al tamaño y en base a lo que sería la vida real. La Asamblea General de Naciones Unidas tiene 6 comités grandes, de los cuales estamos simulando 2, que son el Consejo de Seguridad Internacional y Desarme, el DISEC, y el Consejo Cultural y Social y Humanitario, que sería el SOCOM, por siglas en inglés. Estos comités, como ya han visto los números, son comités grandes, 88 personas cada uno aproximadamente, lo que da mucho pie a que ustedes puedan tener acceso a negociar en bloques grandes, a navegar el comité como a ustedes les parezca, y da mucho apoyo a que los delegados que se interesan mucho en la negociación aprovechen al máximo esos temas. Por otro lado tenemos los comités económicos y sociales, que ya tenemos 3 en realidad, de los cuales solamente uno sería el que es en inglés, que es el comité que simularía el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF. Este comité, como la OEA y el Congreso de la República, ambos en español, son comités que necesitan, que involucran mucho más negociación a través de discursos, mucho más propuestas técnicas quizás, porque el tema de UNICEF, que es malnutrición, el tema de la OEA, el Congreso de la República, son temas que desarrollan mucho más la parte técnica de las propuestas. Si ustedes están en esos comités, prepárense a propuestas muy estructuradas y a discutir sustantivamente cuáles serían esas propuestas. Tenemos también el programa de los terceros actores, que están involucrados, como dijo Michelle, ONGs y agencias representadas. Estas agencias en realidad van a estar pasándose por los comités de todos los que están viendo acá. Van a poder entrar a los comités y van a poder intervenir, van a poder quizás dar un discurso, ayudar a hacer sus soluciones con ustedes. Son en realidad un buen elemento para que ustedes como delegados puedan sacar mejor provecho de su capacidad técnica. Y tenemos las agencias especializadas, que son comités muy pequeños, con pocos delegados, y en este caso hay 2. El Consejo de Seguridad y un comité muy interesante que simula el gabinete ministerial de Alberto Fujimori en el año 1992, previo a la disolución del Congreso. Entonces, ambos comités, uno en inglés, ambos en inglés en realidad, son comités más pequeños, donde muchos delegados, los pocos delegados van a hablar muchas veces, van a hacer propuestas muy, quizás polémicas, quizás de defensa internacional, de seguridad, como es el Consejo de Seguridad, o temas más sustantivos nacionales, como es el gabinete Fujimori. ¿Siguiente? Y bueno, para ilustrar un poco lo que va a ser el debate, yo voy a llegar hasta esta parte. César se encarga de lo que es a partir de Working Papers. Voy a llegar con esa parte. Y bueno, es en flujo. En realidad, un debate de Naciones Unidas está basado en etapas y cómo tú manejas cada una de las etapas para llegar finalmente a la votación de una resolución. Solamente pasa una resolución por comité y ese es, digamos, el producto final de estos días de debate. Hay, además de estas 3 partes, he incluido 3 puntos en rojito, que serían el staff, que es el director del comité, la gente que apoya, la conducta que tienen que tener todos los delegados, estándar, no creo que haya problema en ese sentido, y los puntos que pueden presentar ustedes como delegados. El primer punto, vamos a ver la conducta. Sí. Bueno, el inglés es el idioma oficial de la conferencia, excepto por los comités en español, ya saben ustedes cuáles son. Cada país tiene 1 o 2 delegados. Nunca, eso es muy importante, cuando ustedes estén en un discurso o estén expresándose en frente de la audiencia, ustedes no pueden detener
ese discurso. Es de mala educación y además no está permitido en las reglas. Tampoco pueden usar electrónicos, es decir, computadoras o su iPhone, mientras están hablando de un discurso, porque quita un poco el realismo de lo que sería dar el discurso en base a que todos estén igual, o que no usen electrónicos. Las computadoras y todos los aparatos se pueden usar durante los debates no moderados, es decir, cuando no esté el director moderando el debate. Van a tener todos una credencial, que va a decir su nombre, su comité, dónde están, y eso les sirve para entrar a los comités, para ubicarse un poco. Va a haber gente del staff de AESNO que va a estar constantemente ayudándolos a encontrar su comité, a que esté todo bien, pero esas credenciales son muy importantes para que realmente sean ustedes participantes del modelo y que puedan ser pues, certificados. El secretario general, que es de Harvard, es la única persona encargada de, porque puede cambiar credenciales o los privilegios de los participantes, pero esto es solamente sustantivo. El staff, que van a ver ustedes, porque hay mucho staff, son 2 personas en realidad, 2 o 3 personas. El moderador, quien puede ser el director o director adjunto, y bueno, el director, ¿no? Hay un director y un director adjunto. El director del comité es el director estudiante de la Universidad de Harvard, que va a venir hasta acá para dar la moderación del debate, y está acompañado por directores asistentes, que son la mayoría peruanos, gracias a las gestiones, y son de un montón de universidades en realidad, y son gente muy capaz, muy metida en el tema, que van a ver a sus directores. Se conoce como Dayas o Chair a este binomio, ¿no? Al director y al director asistente. Cuando ustedes escuchen the chair will smile upon, or the Dayas would like to send a paper, a note to the delegate, se está refiriendo que el chair son los dos. ¿Tienes una pregunta? Sí, el director o el director adjunto del comité de Fujimori va a personificar a Fujimori. El director es muy probable que sí, personifique, porque como en conferencias internacionales, cuando es el director, por ejemplo, de un gabinete de presidente, el director es el presidente. Sí, podría ser ese caso. Imagino que el director va a quererlo así. Exactamente, sí. Este es el caso de un comité, digamos, Asamblea General y ECOSOC. Los comités de crisis, como bien dice César, son comités que son las especiales, el Consejo de Seguridad y el gabinete de Fujimori. Aquí, aparte de un director, tenemos un director de crisis. ¿Qué es un director de crisis? Es un director que se encarga casi exclusivamente de generar crisis en el comité, es decir, introducir elementos en el debate que van a promover un poco el desorden, un poco la polémica, para que el debate se mueva hacia un lado determinado. En el caso de los comités como el Consejo de Seguridad, los mismos delegados pueden sugerir o mandar notas al director de crisis para que éste pueda tener más ideas para generar más debate. Es muy interesante esa dinámica porque permite que los propios delegados generen un poco el debate y hace de que empiecen hablando de A y terminen causando una guerra en algún país extraño o algún tipo de invasión. Así son las crisis, siempre son impredecibles y eso lo hace divertidas para los que están en crisis. Y bueno, sí, tienes una pregunta. Sí, una pregunta. ¿Cuál es el rol de este director asistente? El director asistente se encarga de la parte de hacer lo que el director no puede hacer. Por ejemplo, si el director se va al baño, el director asistente lo reemplaza. Aparte, el director asistente está encargado de facilitar la vida en realidad al director. O sea, habrían mínimo 3 directores por comité. El director adjunto y el director asistente. ¿O son...? No, el director asistente es el mismo que el director adjunto. Ah, ya. Sí. Pero entonces tú mencionaste que los directores asistentes podían ser peruanos. Pero, son peruanos la mayoría. Ya, ¿y cuáles son los que vienen? O sea, los directores terceros. Claro, los directores que son directors son la gente de Harvard que viene. Aquí está la guía de estudio que vas a leer. Ya. Y aparte, hay chicos que van a apoyar como directores asistentes, que son de Perú, de Ecuador y un par de países más. Ah, ya, más. ¿Ok? Ya. Y director de crisis es un comité especial. Sí. ¿Y en crisis cuál es el papel del director asistente? Generalmente asume un poco la parte de crisis también. Es director asistente y de crisis. Apoya al director. Sí. Para los cuerpos de prensa igual funciona la misma metodología de directores. Parece que hay un director de prensa, que es una directora de prensa. Sí, hay una directora, pero es una sola directora. Creo que es una sola directora por la dinámica especial del comité, que no necesita que estés en un solo lugar, sino Claro. que te dirija, ¿no? Pero entonces solamente hace una persona. Me parece que es una. Voy a chequear eso y te confirmo. Gracias. Bueno, empezamos con la parte del comité, ahora sí sustantiva, ¿no? Yo llego a mi comité, me siento, conozco a la gente, la saludo,
hablo con mi director, empiezo a hablar de esa dinámica y cuando me siento empieza el comité, ¿no? El director va a decir, please guys, sit down, we'll start with roll call. Roll call es básicamente llamar una lista. Van a estar todos sentados y van a empezar a llamar a cada uno de los delegados por orden alfabético. Por ejemplo, Afganistán, Albania, Belarus, así se va a hacer toda la lista hasta llegar al último. Una vez que un cuarto de los miembros presentes estén presentes, un cuarto de los que están, por ejemplo, en la lista oficial, se va a empezar el comité. Y hay muchos comités que me parece que tienen dos temas, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a elegir qué tema quieren discutir. Esta es un poco la primera parte de negociación. Los delegados pueden decidir poner la agenda, se llama Set the Agenda on the Topic they want to discuss. Van a ver para esta moción 2 personas a favor de un tema y 2 en contra. Por ejemplo, si el tema es malnutrición y un delegado saca una moción para Set the Agenda on Malnutrition, van a haber 2 personas a favor, generalmente que propuso la moción y otra persona más, 2 en contra, que no quieran discutir ese tema, y van a ver este debate cruzado. Entonces, hacer su tema, es mejor. Entonces, esta parte solamente pasa la agenda y sí. Claro, esa es mi duda, es no solo es un tema, me parece que no habría este proceso de debate. Claro, si no hay solamente un tema, no habría ese proceso. Sí. Entonces, igual se tiene que introducir la agenda, ¿no es cierto? Set the agenda en el tema. Formalidades y el tema va a pasar y vamos a discutir el tema. Sí. Bueno, una vez que empieza el tema, empezamos con lo que se llama la lista de oradores. La lista de oradores es el primer debate, digamos, estructurado que hay en el comité. Es una lista, como su nombre indica, donde se pone una pantalla a todos los que quieran hablar. Una vez que un delegado pone una moción para el Speakers List, todos los delegados que quieran levantar su plaqueta para hablar lo hacen y el director va a empezar a llamar uno por uno hasta que se cree una lista de delegados. Usualmente este comité, este discurso dura 1 minuto aproximadamente y sirve para que ustedes expliquen sus ideas de forma clara y forma concisa, porque es solamente 1 minuto. En este punto del debate tienen que ser muy cuidadosos porque existe lo que se llama yield your time, que es ceder tu tiempo. Yo cuando estoy dando un discurso de 60 segundos puedo decidir en el minuto 40 dejar de dar mi discurso y en ese momento puedo ceder el tiempo que me falta, 20 segundos, a 3 cosas. Puedo ceder mi tiempo, si no quiero que nadie más hable después que yo, a la mesa. En este caso sería un yield to the dais. La dais, como sabemos, es la mesa directiva. También puedo ceder mi tiempo a preguntas, yield to questions, si alguien quiere que le hagan preguntas sobre su tema. Y también puede ceder su tiempo a otro delegado. Y evidentemente dices, yield my time to the delegate of Brasil, por ejemplo. Bueno, si nadie cede su tiempo, si yo estoy hablando, termino de hablar y me he olvidado completamente de que tenía que hacer mi tiempo y me siento y no pasó nada, cualquiera de ustedes puede levantar su plaqueta, hacer un punto y pedir 6 comentarios y estar en orden completamente, porque se han olvidado el que estaba hablando que tenía que hacer este yield. Esto solamente se aplica para este Speakers List. Tenían una pregunta. ¿Qué tipo de punto se hace? ¿O simplemente dice que quiere hacer? Es un punto de Parliamentary Inquiry. Sí, vamos a ver un punto justo después de esto. En el gabinete Fujimori hay Speakers List. Hay Speakers List. Hay Sí. Speakers List. Sí, hay Speakers List. Y también funciona levantando placard. Ah, sí, pero son plaquetas que son, digamos, una mesa, me imagino, Claro. y todos tienen una U. Entonces levantan un poco la dinámica así, ¿no? Eso puede ser también un poco a discreción del director del comité. Los comités de crisis suelen tener un procedimiento mucho menos estable, que es un poco la razón por la cual nos estamos centrando en los comités estándar, porque muchos comités de crisis tienen un mayor respeto por las reglas de procedimiento, otros tienen menos respeto por las reglas de procedimiento. Entonces, es un poco ver lo que va a querer el director. ¿Sí? Esa es una introducción a lo que sería un comité estándar. Sí. Justo también mi duda iba por ahí. Si como es gabinete y crisis, creo, me parece, o por eso quisiera preguntarles, si es necesario que hagamos resetear el speaker list o que simplemente ellos hablen, dado que están en un comité de gabinete. Claro, o sea, van a hablar, pero en orden, ¿no? Si no, no se podría. La estructura, como hemos va a definirla un poco el director. Sí, es decir, en teoría debería setear una lista de oradores, pero sé de comités de crisis donde no se ha seteado una lista de oradores. Por eso decimos que los comités de crisis son más a discreción del director, por eso que se recomienda que las personas que van ahí sean personas con un poco más de experiencia
Si tenías una pregunta también. ¿Cómo usarlo para el procedimiento de los gabinetes En la guía de estudio debería salir información. Como estaba adelantando un poco, en el comité de crisis les van a dar una guía de estudio con las reglas especiales de crisis. El comité de crisis tiene las mismas reglas que un comité normal, más reglas adicionales. Sin embargo, como es un comité pequeño, la dinámica del comité de crisis es muy dependiente del director. Me ha tocado participar en un comité de crisis que ha sido muy parecido a un comité regular, pero también sé de personas que han participado en comités de crisis donde la dinámica ha estado mucho menos guiada por las reglas de procedimiento. Entonces, por eso, si se están enfrentando a un comité de crisis, es muy importante lo que ustedes vean que el director recomienda los primeros días. El director podría decidir setear una lista de oradores, podría decidir seguir estas reglas tal cual, o podría hacer una especie de híbrido en la cual, dado que son pocos, se tienen reglas más difusas. ¿Quién está en crisis acá? Uno, ya. Sí, o sea, en tu caso particular, ¿qué comité estás? Fujimori. Sí, por último, si no queda claro en la guía de estudio, mi recomendación es que mandes un correo a tu director y le preguntes a una dinámica específica. Que sí, caso por caso, casi. Este caso de esos comités. Y repito, este es el procedimiento estándar para todos los demás comités que no son crisis, o sea, el resto de ustedes. Esto se aplica. Sí. Una pregunta. ¿Hay un límite para el speaker list dependiendo del comité o es discreción del director? ¿Un límite de personas? Sí. O sea, Todas las delegaciones deben estar en el speaker list. No todos van a hablar. O sea, eso es a lo que me refería. Sí, depende mucho del director. Puede ser que a los 20 diga el floor está open to motions, que diga que ya pueden presentar otras mociones. Y depende mucho del director, no podemos decirte en ese momento cuántos serían. Sí. Una pregunta sobre el speaker list. Acorde con las reglas, si el speaker list se termina, el debate se cierra y se procede a votar. Pero en un comité tan chico como la OEA, que son solo 26 delegados, quiere decir que si se cierra el speaker list, tenemos que empezar a votar, o cómo sería ese tema. En caso de la OEA. Lo que siempre hemos visto en un comité, es decir, nunca hemos salido de un comité donde efectivamente hayan cerrado el debate porque se acabó el speaker list. Lo más probable es que el director use su discreción, porque el director tiene discreción para cambiar las reglas en un comité y sencillamente decida extender la lista de oradores. Por otro lado, para que se acabe la lista, es decir, no se puede acabar la lista de oradores, porque una vez que se llega al final se empieza desde el principio. Lo que podría ocurrir es que no haya lista de oradores con un poco numerado. Pero nuevamente, el director tiene la discreción de modificar las reglas en caso como estar a mitad del segundo día y que las reglas dirían que se tiene que cortar el debate. Entonces, no creemos que sea un caso porque hay algo que pasa. Y otra cosa también, cuando ya te llamaron al speakers list y tú quieres volver a ser incluido en el speakers list, tú simplemente le mandas una notita a tu director para que te ponga abajo del roster y así vaya fluyendo, refluyendo todo el tiempo. Y bueno, seguimos. La parte ha sido muy contenciosa. Ya. Así es. Una vez de que termina la lista de oradores, sea porque se acaban los 36 que están hablando o porque digamos que el director pidió una moción o se abrió el piso para las mociones, los delegados pueden proponer mociones, ¿no es cierto? En este punto, una de las mociones que está en orden es la moción para un debate moderado o un caucus moderado, moderated caucus. Un moderated caucus básicamente es un mini debate de unos 10-15 minutos, no hay un tiempo aproximado, en el que los delegados discuten un tema específico del subtema. Por ejemplo, si el tema es malnutrición, un subtema puede ser seguridad alimentaria en el Cuerno de África, por ejemplo. Y entonces vamos a discutir ese tema específico por un tiempo determinado. Para proponer una moción de un debate caucus moderado, básicamente se levanta la plaqueta, es reconocido por el DIAS, por el director, y el delegado dice: the delegate of Zimbabwe would like to present a motion for a moderated caucus of 15 minutes, 30 seconds per speaker, to discuss food security in the Horn of Africa. ¿Ok? Es una moción muy estructurada. Básicamente dices tres cosas. Dices qué quieres discutir, el tema, cuántos minutos va a ser el total y cuántos minutos por orador. En este caso, el tema es food security, el tiempo es 15 minutos y el tiempo por orador es 30 segundos. Para pasar, mayoría simple, 50 más 1. Y bueno, cuando nadie quiere hablar durante el moderated caucus, se va a eliminar, pero la idea es que esos caucuses, si pasan, permitan que el debate funcione adelante. La idea de estos caucuses es justamente
y que ustedes discutan puntos específicos sobre cosas que no hayan quedado tan claras en el speakers list. Porque como son a veces 88 personas y cada uno tiene intereses diferentes, en el speakers list ustedes discuten su política exterior general, y en estos debates moderados ustedes discuten temas específicos, porque finalmente la resolución se enriquece con temas más específicos. ¿Sí? ¿Puedo decir algo ahí? Sí. Sí, de hecho lo que les comentaba sobre la guía de estudio y los temas adicionales que es recomendable que busquen, de hecho es bueno que ustedes vayan a un debate con una lista de sus temas, puntos específicos que ustedes hayan identificado, sus temas que ustedes quieran llevar al comité, porque precisamente las mociones se usan de manera estratégica para setear y para encauzar el debate hacia donde tú lo quieras llevar y según las propuestas que tú quieras proponer. No sé si me explico. ¿Sí? Sí, una pregunta. Normalmente los grupos nacionales, los grupos moderados, pueden ir hasta entre 15 y 20 minutos, pero dado que los comités van a ser de 60, 80, 90 personas, ¿qué tanto más largo puede ser los grupos moderados? El tiempo determinado lo deciden con el director. El director puede decir, quiero un caucus de 12, de 10, de 8. En realidad tú puedes tantear un poco eso y ahí ves si sale o no. Pero no te digo un número aproximado porque depende mucho de la dinámica del comité. Pero el promedio es 15, ¿ah? O sea, si dices un moderated caucus de 30 minutos, te van a claro, decir 30 como es que... mucho, sí. No, es mucho. Sí, me imaginaba como que de 8 a 12. Yo pensaba algo así. Sí, de 8 a 15 máximo. Bueno, hay otro tipo de mociones que pueden proponer en este momento, que son las mociones para un caucus no moderado o un moderated caucus. Estas mociones se usan cuando se quiere discutir ya sin ningún tipo de moderación, como su nombre lo indica, temas específicos de generación de ideas. En este caso, yo presento mi moción, levanto mi plaqueta, presento una moción como el delegado de Brasil y digo, the delegate of Brazil would like to propose a moderated caucus of 15 minutes and that's it. O sea, eso es todo. En realidad no hay ningún tema que tienen que decir para esta moción. La única cosa que tienen que decir es cuánto quieren que dure. Si quieren que dure 20 minutos, digan 20 minutos, 15 minutos, 25. Dura mucho más que un debate moderado porque la idea de esto, si pasa, con mayoría simple, es que ustedes se levanten de sus sillas, se acerquen a sus bloques y empiecen a negociar con otra gente, ¿no? Con gente de otras delegaciones. Sí. En caso de crisis. Sí, existen estas Existe, figuras. claro, porque la dinámica de crisis, si bien tiene esta dinámica mucho más rápida, hay momentos en los que tienen que ser soluciones. O sea, el ahí debate se solo va a suele guiar el presidente, en teoría. Lo guían los ministros. Claro, el presidente es la figura directiva. Pero que propone los temas en todo caso. Y vamos a leer que son ustedes. Sí. Asamblea General. Claro, el comité es más grande, más documentos se van a producir. Eso vamos a explicar César ahorita cuando termine con esto. Y bueno, el moderador o el director puede decirles a ustedes que ese debate para un caucus no moderado no se aplica o es muy temprano para hacerlo. ¿Qué pasa si acaba el speakers list y a alguien se le ocurre hacer esto? Es muy temprano porque no se discutió nada todavía, no se discutió nada sustantivo, entonces no se puede realmente negociar en base al aire, ¿no? Sí. Una consulta. En el caso de elevar caucuses, ¿cuál es la participación de los third party actors? Nosotros, o sea, se puede entrar a proponer caucuses, a dar... Claro, ustedes pueden dar discursos, proponer caucuses me parece que no pueden, sí. O sea, ustedes, su rol en realidad es navegar por el debate, claro, por diferentes comités, poniendo ideas que ustedes crean que son convenientes para los comités. Y también a veces hablar. algo leí acerca de los breaking news que son los que salen en los medios oficiales. Sin embargo, esas news se pueden ser transmitidas inmediatamente por el miembro del cuerpo de prensa al comité o como un update. Claro. Una aprobación del director. O sea, si por ejemplo yo entro a, no sé, UNICEF y... Claro, no vas a estar gritando, ¿no? Vas a estar No, como- claro, sí. claro, pero previa conversación con el director, considero que hay algo que se le puede dar un giro al debate. Claro, si el director te dice que sí, y tú tienes una noticia coherente con lo que está pasando en el debate, te va a invitar a que tú adelante des tu discurso. Y esa noticia tiene que ser inventada, referente a otros comités o algo lo que visto. Sería bueno que sea respecto a otros comités y basada en la realidad, ¿no? Sí. Pero a la realidad... A la realidad coherente con de la ley, ¿no? conferencia. Ok. Sí.
Sí. Sobre ese punto, por ejemplo, hay un medio que se llama La República, es en castellano. ¿El delegado puede hacerlo en castellano o en Si inglés? es un comité en inglés, tiene que ser en inglés. Y sí que el medio es una agencia de noticias, o sea, por ejemplo, digamos, el New York Times es una agencia del Estado peruano. Entonces tiene que seguirse la policy de Perú y se haga noticias de Perú. ¿Cuál es tu pregunta? Si es que sería este tipo de agencia, tendría que reducir el tema de las noticias que saca a sacar noticias del Estado peruano sin en inglés, ¿no? Sería un poco eso, pero en realidad... Es decir, nosotros no hemos entrado en detalles sobre la línea editorial de cada medio, pero es decir, si tú sabes que esa es la línea editorial del medio, que el medio no reportaría noticias de otro lado, te debes ceñir a la línea editorial del medio. No se compliquen tanto, chicos, es solamente una parte de agencias. Pero mi pregunta iba más por el hecho de que sí, o sea, todo previo conocimiento del lector se puede... Claro, con el editor, si el editor te aprueba, tú dale nomás. Ese es mi... Sí. Gracias. Y bueno, pasamos ahora a... Siguiente, por favor. Los puntos. Que hay 3 puntos en realidad que hemos estado mencionando un poco anteriormente, que ustedes como delegados pueden presentar. Los puntos les sirven a ustedes como puntos para hacer consultas. En realidad hay, como digo, 3. El primero es el punto de privilegio personal, o el point of personal privilege. Si yo tengo dificultades para oír a la persona que está hablando adelante, o hace mucho calor en el comité, o me siento mal por alguna razón que el director puede manejar, a un punto de privilegio personal. Si yo tengo una cuestión o una pregunta sobre cómo el procedimiento debe ser o debe ir, y quiero preguntarlo abiertamente, hago un point of parliamentary inquiry. Es un punto de, ¿cómo decirlo? Pregunta parlamentaria, ¿no? Sí. Y en realidad, si yo quiero, por ejemplo, presentar una moción para comentarios, como dije anteriormente, cuando estoy en Speakers List y la gente que habla no cede su tiempo a nadie, este es el punto que tienen que usar, point of parliamentary inquiry. Porque es una pregunta, está consultando al director si puedo comentar en base a lo que no ha cedido su tiempo el otro. Y por último, tenemos el punto de orden, que es un punto un poco más polémico porque se usa cuando yo creo de que lo que ha hecho el director no es el procedimiento correcto. Como yo les digo, como suena, es un poco polémico porque puede ir en contra de lo que el director haya querido hacer. Quizás haya sido fuera de las reglas, pero con un motivo para mover el comité hacia adelante. Así que ustedes consideren muy bien usar este punto. Hay un extra, que le he puesto extra porque es muy raro que se use, que es el right to reply, el derecho a réplica. Si yo como delegado me he sentido, como delegado peruano, como yo Francisco de Perú, me he sentido ofendido personalmente o nacionalmente por otro delegado de una manera explícita, puedo solicitar esta moción y el director puede decidir o no hacerla. Es una moción extremadamente polémica, no se ha presentado muchas veces, en mis 3 años de ICHEMA nunca se presentó en realidad. Y si el director dice que sí, ustedes tienen 3 segundos aproximadamente para explicarles al comité por qué se sentían ofendidos por ese comentario. Sí. Una pregunta, ¿tienes que ser tú solamente como delegado peruano o, por ejemplo, si un país hace una declaración como todos los sirios son terroristas o todos los holandeses son drogadictos y tú eres delegado de ese comité? ¿Pero tú eres holandés? No. Si tú eres nacional, realmente nacional. Pero Your actual country. tú metido en el rol como delegado de Holanda. Claro, tú tienes un rol, yo soy holandés, pero en realidad soy Francisco Viver, soy peruano. Entonces ya todos los holandeses son drogadictos y no saben nada. Sí, tú no puedes estar hay otros comités. El right to reply sí se aplica, por ejemplo, el musismo sí se aplica para el país que representas. En este caso, es el país que tú eres en realidad. Si tú eres sirio, sí se aplica en ese caso. Y si eres... sí. ¿Todos los delegados podemos hablar puntos? Sí, en realidad sí. Y bueno, con eso pasamos a la parte de producción de documentos que va a explicar César, que es un poco la parte sustantiva realmente del CODA. Gracias. Sí. Antes que empieces, disculpa, es sobre el punto anterior de los caucuses. ¿Se va a jugar con la computación a favor o no se está teniendo en cuenta? Eso es Broadman. No, son reglas de ICHEMA, es decir, no hay esto. Estas reglas son muy de ICHEMA. Y es ICHEMA tratadas Una duda chiquita. Sí. Después del right to reply, ¿qué pasa?
O sea, tú solicitas un right to reply en el cual le envías una nota a tus directores y le dices, me siento, yo Fabiola, me siento personalmente ofendida por lo que él acaba de decir. Si el DAES considera que lo que ha dicho en realidad es una ofensa hacia tu persona, te va a dar 30 segundos para que expliques por qué te sientes ofendida y de algún modo desmientas la situación. Sí, pero en realidad el right to reply es una cosa muy extraña, porque realmente alguien tendría... Realmente que un delegado vaya y ofenda personalmente a otro no es algo que suele darse, ¿no? Pero en el caso extremo en que se diera, simplemente es tu oportunidad para tú personalmente resarcirte ante el comité. Y esa persona no te contesta, solo No. lo dices. Ya. Así es. Gracias. Bueno, pasamos entonces ahora a los working papers. Como saben, la finalidad de todo comité en el modelo de Naciones Unidas es producir una resolución. Pero antes de pasar al documento final, a esta resolución final, pasamos por un documento previo que tiene un poco menos de estructura y que nos permite plasmar las ideas en un estado, de alguna manera, un poco más puro, es decir, tal y como las hemos traído al comité. Estos son los working papers, en español algunos le llaman anteproyecto de resolución. Estos documentos se preparan con otros delegados para proponer propuestas básicas, ¿sí? Un anteproyecto de resolución no tiene ideas demasiado complejas ni va tanto al detalle sobre tus propuestas. Sí podrías, es decir, no es que no puedas incluir detalle, pero de alguna manera se espera que del anteproyecto al proyecto haya un cambio. Y si ya incluiste todo en el anteproyecto, ¿cuál va a ser tu aporte en el proyecto de resolución? Entonces, en ese sentido es mejor que todo sea un poco más, que las cosas sean un poco más generales. Es necesario poner los nombres de los países que participan. Sin embargo, no suele pedirse un mínimo de signatarios para estos documentos. Puede ser el caso que si el director ve que en un comité de 15 personas hay 8 anteproyectos de resolución, diga, a partir de ahora quiero que cada anteproyecto de resolución tenga signatarios. Pero de no ser ese caso extremo, no lo requieren. Un anteproyecto de resolución no debe ser aprobado, es decir, no requiere ser aprobado. Una vez que uno le pasa a la mesa el anteproyecto de resolución, ya se pueden referir a él, ya pueden hablar de él, ya se puede distribuir entre las demás personas. Una vez que han sido distribuidos, pueden empezar a referirse a estos anteproyectos de resolución según el número que se les haya asignado. No hay nada que les impida referirse a su anteproyecto de resolución antes, solamente no tiene mucho sentido si no se le ha asignado un número que se refiera a su anteproyecto de resolución antes de que los demás sepan cuál es. ¿Sí? Una pregunta, ¿hay un formato específico para hacer los anteproyectos de resolución? El anteproyecto de resolución puede ser un diagrama de Venn, puede ser un mapa conceptual, pueden ser palabras sueltas, puede ser un dibujo, puede ser lo que tú quieras. Un dibujo de un árbol, si quieres. Sí. ¿Dijiste que podíamos distribuir el working paper? No, lo que va a pasar es que no creo que cada uno de ustedes cargue un impresor en su bolsillo. Entonces, el DAES lo va a imprimir por ustedes y lo va a distribuir. ¿Sí? Hay otra cosa, chicos. Hay personas que a los working papers de frente empiezan poniendo cláusulas preambulatorias. Pueden hacerlo, van a ver en el examen de ley que seguro hay delegados que para adelantarse un poco al proceso van a empezar poniendo sus cláusulas preambulatorias o van a empezar refiriéndose a los primeros guiones de este brainstorm que es el working paper que se van a referir a tales tratados o tales documentos. No necesariamente lo tienen que hacer así, no sientan que es la manera correcta de hacerlo si está más complejo el documento a priori, sino que también tanteen un poco su DAES, ¿no? Porque hay DAES a los que les llega ver un documento, un working paper que ya está en formato de resolución y hay otros que dicen, ah, qué chévere. Entonces, tanteen. ¿Nos recomendarías preguntarle? Sí. No, completamente. Hasta, por ejemplo, en el tema de los signatories. Si las reglas dicen que no hay signatarios, pero el DAES dice, como dijo César, ¿no? Que hay 8 y que en verdad no están habiendo negociaciones, o sea, que haya muchos working papers quiere decir que la gente no está conversando tanto, porque si no se unirían más working papers, habrían menos. Entonces puede que el DAES diga, ok, quiero signatories. Entonces siempre es bueno preguntarles antes, por más de que las reglas digan algo, consultar la opinión. O sea, el mínimo de signatories que deberíamos tener. Claro, working paper no necesita. Pero tú recomendarías como que de repente tener una idea de cuánto se espera. Sí, es que claro, o sea, puedes decirle, yo sé que las reglas no es necesario, pero me gustaría saber más o menos tu opinión. Perfecto, gracias. En general, un pequeño disclaimer a todo esto. Las reglas de procedimiento tienen precisamente un disclaimer también donde dicen que finalmente las reglas son discreción del director.
Entonces, si ustedes ven que alguna de las reglas no se está siguiendo al pie de la letra, tienen dos opciones: o adecuarse a lo que está pasando, o empezar a gritar para que se haga lo que ustedes quieren. La segunda opción, evidentemente, no es recomendable si ustedes esperan agradarle al director de su comité, que creo que todos deseamos eso. Entonces, si ven que algo no está saliendo exactamente como se les enseñado en las reglas, simplemente pregunten. En todo caso, pregunten: yo pensaba que era así, quisiera saber cuál es el procedimiento que estás favoreciendo tú. Es decir, de una manera muy educada y muy diplomática, cuando vean que algo no se está haciendo según las reglas, simplemente pregunten, ¿sí? No vayan con la actitud de corregir, porque eso puede salir mal. Ahora, después de haber presentado un anteproyecto de resolución, como les estaba adelantando antes, necesitamos mejorarlo y convertirlo en lo que va a ser el documento final de este comité. Y eso es lo que llamamos el proyecto de resolución, o en inglés Draft Resolution. Este sí es un documento formal, que tiene una estructura predeterminada, la cual voy a explicar en la siguiente diapositiva. Este sí requiere primero la aprobación del director. Es decir, yo le entrego al director mi Draft Resolution en un USB o por mail, y el director me tiene que decir: tu Draft Resolution ha sido aprobado. Si el Draft Resolution no ha sido aprobado, yo no puedo hacer una moción para introducirlo, ¿sí? ¿De qué depende que el Draft Resolution sea o no sea aprobado? Sus guías de estudio normalmente tienen una sección que se llama Karmas, de preguntas que toda resolución debería responder. Si su Draft Resolution no responde todos los karmas, es muy probable que no sea aceptado por el director. Si su Draft Resolution tiene demasiados errores gramaticales, es muy probable que no sea aceptado por su director. Nuevamente, esto es a discreción de la persona que los está revisando. Si ustedes ven que otro Draft Resolution está lleno de errores ortográficos y gramaticales, no pueden decir: ¿por qué el director ha aceptado un Draft Resolution lleno de errores gramaticales y ortográficos? ¿Sí? No les recomiendo hacer eso. Sencillamente, nuevamente, es discreción del director, pero dado que existe el riesgo de que no se los acepte si ustedes cometen demasiados errores gramaticales, eviten cometerlo. ¿Sí? El director nos va a decir la razón por la cual no lo aceptó. Así es, normalmente les va a resaltar cosas o les va a poner con control de cambios. Este programa, ¿quién lo financiaría, por ejemplo? Las cosas que el director cree que no estén cerradas en su resolución, se las va a comentar y le va a decir: corrígelo para que pueda aprobarla. Sí. ¿Hay draft resolution en el gabinete de crisis? ¿O sí deberían tener una resolución. Es decir, lo que pasa es que en los comités de crisis hay además algo llamado directivas, que son respuestas a las crisis que van ocurriendo. Pero al final de todo sí deberían generar una resolución. ¿Y esta resolución tiene el mismo formato que una resolución? Así es. O sea, con los preamps y... Sí, lo que puede cambiar un poco es el inicio de la oración, que normalmente es el nombre del comité. No estoy seguro cómo funcionaría en el gabinete ministerial la primera oración, pero más allá de eso, los preambulatorios y las operativas sí son la misma estructura. Sí. Nuevamente, depende de lo que el director del gabinete... Si el director del gabinete les dice que va a aceptar 4, habrán 4. Si les dicen que va a aceptar 1, habrá 1. No me puedo anticipar. ¿Sí? O sea, no les van a rechazar una resolución por tener preambulatorias. En todo caso, creo que siempre es bueno siquiera tener un par de preambulatorias porque más o menos setean más o menos la visión del comité respecto a algo. Incluso dentro de algunas personas que quizás son un poco más puristas en este sentido, cada cláusula operativa debería tener una cláusula preambulatoria asociada, ¿no? Esto es el caso extremo, ¿no? Hay quienes dicen que debería ser así, pero ustedes son libres de poner cuantas preambulatorias y cuantas operativas quieran. Pero podrían haber, por ejemplo, resoluciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos que a ti te parezca importante mencionar, si tú estás en contra de lo que quiere hacer el gabinete, ¿no? O sea, no tienen que ser resoluciones exclusivas del comité en el que estás debatiendo, pueden ser resoluciones de otro lado, pero que sean relevantes al tema. Y como digo, una preambulatoria no necesariamente deben ser resoluciones, puede ser sencillamente statements que no se traducen en una acción, ¿sí? Por ejemplo, reconociendo que es importante respetar siempre los derechos humanos. No estoy citando ninguna resolución, no es verdad, pero es una preambulatoria. Ahora sí, pasamos al formato. El formato de la resolución debe ser el siguiente.
Estas tres cosas nuevamente pueden variar a la discreción del director, pero no está de más ponerlas. Sí, no les van a decir que no las pongan, pero si no las ponen podrían decirles que las agreguen, salvo con los signatarios que siempre son obligatorios, ¿no? Entonces, ponen el tema, ponen el nombre del comité, ponen quiénes son los signatarios de este proyecto de resolución. Ahora, una resolución es una gran oración, ¿sí? Una resolución con 8 páginas es una oración de 8 páginas. Entonces, empieza con el nombre del comité y las cláusulas preambulatorias. Es decir, la Asamblea General, coma, recordando la importancia de las acciones tomadas en tal sitio, coma, reconociendo que fue importante la labor de las Naciones Unidas en tal sitio, coma. Así con todas las preambulatorias y luego pasamos a las operativas. Decide hacer X, decide también hacer Y, decide, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última oración debe tener un punto. ¿Sí? Perdón, la última cláusula debe tener un punto. Entonces, la oración empieza con el nombre del comité, todas las preambulatorias separadas por comas, todas las operativas separadas por un punto y una coma, y finalmente la última cláusula de las operativas debe tener un punto. Sí. Una pregunta, César. ¿Los preamps habrán subrayados? Esto es importante que lo chequeen en el formato que les propongan las reglas. A veces los ponen en cursiva, a veces los ponen en negrita, a veces los ponen subrayados. Les recomiendo que revisen la resolución guía que les pongan en sus reglas de procedimiento. Pero sí es importante lo que dice. Los verbos, tanto en las preambulatorias como en las operativas, van en un formato diferente al resto de la oración. ¿Sí? A veces es en negrita, a veces es en cursiva, a veces es subrayado. Deben revisar bien eso porque eso puede ser una razón por la cual observen su resolución. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Quién es la semana pasada? Vamos a ver bien. Los hemos visto por Facebook. Ahora, Le hemos dicho que cuando hay tiempo, que no siempre hay, en un comité se discuten las enmiendas a la resolución que se ha hecho. ¿Qué son estas enmiendas? Normalmente cuando ustedes discuten las resoluciones, hay ideas de algunos delegados que realmente pueden enriquecer la resolución que ustedes han presentado. ¿Cuál es la manera de incluir esas ideas? Luego de que ya han presentado la resolución, mediante enmiendas. Ahora, para poder enmendar un draft, este debe ser primero evidentemente aprobado por la mesa, debe ser además introducido al debate, y el número de signatarios de amendments varía según comités. Esto es asumiendo que los números de los comités queden como están. Si el comité tiene muy poca gente, probablemente el número de amendments cambie. Si el comité tiene demasiada gente, probablemente el número, quise decir, de signatarios requeridos para los amendments cambie. ¿Sí? Una vez que ustedes le presentan un amendment al DICE y les dice que está bien, ustedes pueden hacer una moción para introducir el amendment. Entonces dicen, motion to introduce amendment X. ¿Cuál es el número del amendment? El número que el DICE les va a indicar cuando acepte su amendment. Entonces, usualmente el DICE va a leer el amendment y tienen dos, es decir, puede someter de frente a que voten a favor o en contra, que suele ser lo que ocurre cuando esto está ocurriendo a poco de que acabe el comité, o lo que dicen las reglas de procedimiento y que debería ser, si es que hay tiempo, es llamar a 2 oradores a favor y 2 oradores en contra. ¿Sí? Salen 2 oradores a hablar a favor del amendment, salen 2 oradores a hablar en contra del amendment intercalados, es decir, a favor, en contra, a favor, en contra. Luego de esto, se debe hacer una moción para cerrar el debate sobre este amendment. Para pasar cualquier moción sobre cerrar debates, necesitan mayoría calificada, es decir, 2/3 del comité. Antes de proceder a votar sobre cerrar el debate en el amendment, se puede llamar a 2 oradores a que hablen en contra de cerrar el debate sobre el amendment. ¿Sí? Si no están saliendo a hablar en contra del amendment, están saliendo a hablar en contra de que se cierre el debate sobre el amendment. Después de que han transcurrido esos 2 oradores, las reglas dicen que se debe votar. Pero como digo, si no hay tiempo, es posible que el DICE prescinda de los oradores en contra de cerrar el debate y simplemente pase la votación sobre cerrar el debate de frente. Entonces, digamos, tienen mayoría calificada, es decir, 2/3 del comité creen que se ha discutido suficiente el amendment, se cierra el debate sobre el amendment y se pasa a votar a favor o en contra del amendment. Sé que esta parte es un poco enredada, ¿todos me siguen?
Entonces, hemos hablado de que primero tenemos un debate sobre el amendment, se discute si se debe o no se debe cerrar el debate sobre el amendment. Si se cierra el debate sobre el amendment, ahora pasamos a votar si aceptamos o rechazamos el amendment, ¿sí? Para aceptar un amendment solamente se necesita mayoría simple, es decir, el 50% más 1. Si el 50% más 1 vota a favor del amendment, el amendment pasa. Si el 50% más 1 vota en contra del amendment, el amendment no pasa y no se incluye en la resolución. Ahora, un amendment puede ser borrar la cláusula X, puede ser cambiar la palabra A de la cláusula X por la palabra B, puede ser eliminar las cláusulas A, B, C, D, F, G, H, I, puede ser eliminar toda la resolución. El amendment puede ser cualquier cambio de la resolución, pero debe ser bien especificado. 1, a qué resolución están haciendo el cambio; 2, a qué cláusula están haciendo el cambio; y 3, si es una edición, si es una eliminación o si es una adición de una nueva cláusula, ¿sí? Esto va a evitar que les devuelvan el amendment diciéndole no entiendo qué es lo que quieres enmendar, ¿sí? ¿Tienes una pregunta? Claro, eso fue lo que dije, ¿no? Que antes de votar sobre cerrar el debate del amendment, se llama a 2 oradores en contra de cerrar el debate, ¿sí? O sea, no es propiamente un debate sobre cerrar el debate porque solamente llamas oradores en contra, no llamas oradores a favor. Pero nuevamente, como esto suele estar ocurriendo el cuarto día, es posible que la mesa decida que es mejor no llamar a oradores en contra por cuestiones de tiempo, ¿sí? Entonces todos tenemos claro cómo hacer un amendment. ¿Qué pasa cuando hay un amendment? Pasamos a la siguiente diapositiva, que es un ejemplo de amendment. Como dije, primero van los signatarios, el número del amendment que asigna la mesa una vez que lo aprueba. Y por ejemplo este dice, reemplazar la cláusula 3 con lo siguiente: urges member states to buy pizza in large quantities in case of a nuclear disaster. Y la segunda parte es strike down clause 4. Esto se vota todo junto, es decir, no estamos votando por agregar esto y luego por votar la cláusula. El amendment son las dos cosas. Si no estamos de acuerdo con las dos cosas, votamos en contra. Si estamos de acuerdo con las dos cosas, votamos a favor, ¿sí? Una pregunta. Antes de que te pregunta, cuando pones amendment, tienes que poner aquella solución que estás inventando. Ahora sería amendment, yo pondría do draft resolution, no sé, 1, ¿no? A esa manera también saben todos qué resolución están cambiando. ¿Quieres preguntar? No. Básicamente serían dos enmiendas, porque estás ahí votando porque hagas un replacement y 2 porque hagas otra cláusula la borres. Entonces, ¿no creen que ahí sí sería más pertinente o que el director lo puede considerar más apropiado hacer una enmienda con strike down clause 4 y otra con replace clause 3? Lo que pasa es que el delegado imaginario que presentó este amendment lo presentó así. Si el delegado hubiera querido, como tú dices, presentar 2 enmiendas separadas, que quizás es más recomendable, lo hubiera hecho. También a veces por cuestiones de tiempo la misma mesa te puede decir, por favor, si estás presentando más de uno, preséntalos todos juntos, si se puede. Si crees que no se puede, manténlos separados. Claro, presentan 2 enmiendas, pero presentas todas las enmiendas juntas, pero te entrego todas mis enmiendas, la 1, 2, 3, 4. He visto que se votan en conjunto amendments, es decir, que contienen más de una enmienda en el sentido estricto de la palabra, pero que se están presentando como una sola enmienda en el sentido de lo que llamamos enmienda para el debate. Es decir, si el DAIES dice que no quiere enmiendas así, entonces no hay que presentarlas así. Pero en principio he visto varias veces que se votan enmiendas que contienen más de una enmienda. ¿Sí? César, sí. Una pregunta sobre las palabritas que están en negrito para introducir lo de replace, strike down. ¿Hay algunas ciertas palabras que tengamos que seguir? O sea, tú dijiste que podíamos adicionar, modificar, quitar de baja, pero ¿hay alguna terminología exacta como para las preamps o las operatives? No hay un formato oficial, es decir, no hay una palabra oficial. Si tu amendment se entiende claramente, está bien. Ahora, la cláusula que se incluya debe estar en el formato adecuado. Pero ¿qué es lo que pasa? Usualmente los amendments se suelen entregar escritos a manos en una hoja arrancada de la última página de un cuaderno que fácil tiene una mordedura a un costado. Entonces, no suele ser un proceso tan formal. Y en ese sentido, quizás la mesa no esté esperando que tu palabra esté exactamente subrayada, sino que ya ellos lo hagan cuando llegue el momento de introducirlo a la resolución. Ya. ¿Sí? Gracias.
Siguiente, pasamos al proceso de votación. Ahora, antes de llegar al proceso de votación, es decir, hemos estado debatiendo, debatimos primero los working papers, después debatimos los proyectos de resolución. Ahora, muchos de ustedes que han hecho MOOC quizás aquí en Perú están familiarizados con esto del panel de autores. Esto no está en las reglas. Si el director no quiere hacer un panel de autores, no va a hacer un panel de autores. Hay miles de comités en los cuales sencillamente no hay, porque los directores nunca lo han visto en su vida, nunca han querido hacerlo en su vida, etc. Entonces, si no hay un panel de autores y ustedes quieren pedir uno, sepan que lo que están pidiendo no es algo que el director esté obligado a hacer. Es decir, a lo mucho lo pueden sugerir. Y si el director dice, no sé qué es eso, no quiero hacerlo, ahí queda. ¿Sí? No es una parte oficial de las reglas de procedimiento. ¿Sí? En el caso de que lo hubiera, ¿cuál sería la forma apropiada de pedir o solicitar el número de personas en el panel of authors? Esto es algo que normalmente los directores no suelen aceptar cambios. Es decir, depende del director, o sea, y también depende de las personas. Si el director dice, es un comité de 30 personas y hay 3 resoluciones, bueno, pues que salgan 2 por cada una. Tú alternativamente te puedes acercar y puedes decirle, mira, la verdad es que hay una tercera persona que ha trabajado también con nosotros, ¿crees que podría salir? Si el director les dice que sí, salen los 3. Si el director les dice que no, dejar de insistir. Ahora, tampoco es buena idea si ustedes ven que ustedes se pelearon por salir 2 y en el otro grupo salieron 3, no pueden venir a quejarse que porque ellos salieron 3. Fue sencillamente porque ellos arribaron y preguntaron si podían salir 3. ¿Sí? Como digo, el panel de autores no es una cosa que esté en las reglas, entonces esto más que nada es completa discreción del director. No siempre se llama panel of authors también, se puede llamar Q&A, que es questions and answers. Entonces, también puede ser que, bueno, es bien raro que no le vayan a preguntar al director antes, pero puede ser que el director de un momento a otro diga, voy a aceptar un Q&A. Y en ese momento no es que les va a dar 5 minutos para que ustedes discutan cuántos son, sino que hay gente que es súper confiada o súper segura y se va a parar y se va a parar frente a todos y como, o sea, si se pararon todos y ustedes se quedaron como esperando que alguien discutiera el número, fue, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Y una pregunta, ¿pueden haber los dos? O sea, ¿puede haber panel of authors y Q&As? El panel of authors suele ser el Q&A. Sí. Lo que pasa es que a veces dice quiero un Q&A y uno dice ¿nos puedes dar 2 minutos para explicar primero nuestra resolución? Mira, justamente acá sí puede haber Q&A. A veces el Q&A se hace en working papers, en la parte de working papers. Cuando hay mucha gente, sobre todo en un GA, y de ahí el panel of authors se hace para ver los autores de un draft resolution. Ya. Pero sí pasa. Es bien la creatividad y la imaginación de tu director. Claro, ya. Así es. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. ¿En el Q&A puede participar third party actors? Puedes hacer preguntas. Claro, ahora, si se entra en un momento de panel of authors. Sí, lo que pasa es que como te digo, esto no está estipulado en las reglas. Entonces, si alguna ONG considera que ha hecho una contribución significativa a la resolución y va y le dice a los autores de la resolución, ¿te parece si salgo 1 minuto en tu Q&A para hablar de esto? Si al director le parece y te dicen que sí, lo puedes hacer. O sea, el panel of authors no está absolutamente reglamentado en ninguna parte. O sea que para eso no siquiera tendría que pedir permiso al director. No, siempre le tienes que pedir permiso. O sea, esa es la regla dorada. O sea, puede no importar el resto de la presentación, pero lo que nunca te debes olvidar es que si vas a hacer algo que no esté en las reglas, siempre le tienes que pedir permiso al director. Pero parte del panel of authors es hacer preguntas. Entonces, no, es decir, hacer una pregunta, simplemente si tú estás ahí, levantas tu placa de prensa y dices que quieres hacer una pregunta. O sea, eso es todo. Lo que te estaba diciendo que sí, quizás requeriría un poco más de consulta con directores, por ejemplo, si tú eres una ONG que quiere salir en el panel de autores de otra resolución. Nunca lo he visto, pero como no está reglamentado... ahora, entonces está claro esto. Pasamos a la votación. Entonces, hubo el supuesto panel de autores, se discutieron las resoluciones y dicen es hora de votar para cerrar el debate y proceder al proceso de votación. Esto debe ser una moción. Al igual que las mociones para cerrar el debate y las enmiendas, esta requiere mayoría calificada. Es decir, 2/3 del comité deben estar de acuerdo con cerrar el debate y proceder al proceso de votación. Al igual que en el proceso para una enmienda, se requieren 2 oradores en contra de cerrar el debate. Luego se vota para ver si se cierra o no se cierra el debate. Como dije, mayoría calificada.
Y si pasa, lo que va a ocurrir es que van a entrar en el proceso de substantive voting. En este proceso, todos están obligados a votar, ¿sí? O, es decir, a expresar una posición, que puede ser votar, abstenerse, o es decir, votar a favor, en contra o abstenerse, salvo que hayan dicho en un principio del comité presente y votando. Si ustedes al principio del comité dijeron presente y votando, no se pueden abstener. Ahora, es cierto también que no creo que ningún director esté apuntando si dijeron presente y votando, pero igual por una cuestión de coherencia con ustedes mismos sería bueno que si lo dijeron no se abstengan. Ahora, entonces cerramos el debate, se cierran las puertas, ¿por qué? Porque se desea mantener el quórum. En ese momento se cuenta cuánta gente hay y sobre la cantidad de gente que había en el momento en que se cerraron las puertas se calcula la mayoría simple. Si se fueron al baño mientras se cerraban las puertas, se quedaron afuera. Si se quedaron adentro y quieren ir al baño, no pueden salir. Entonces tomen las precauciones cuando vean que se acerque el momento de cerrar el debate. Ahora, una vez que se cierra el debate, hay diferentes mociones que pueden proponer. La primera es dividir la cuestión, division of the question, que ¿en qué consiste? Votar por las diferentes secciones del draft por separado. En toda mi vida he visto a mucha gente proponer esta moción y nunca he visto un resultado diferente de un suspiro prolongado del resto del comité y que automáticamente el director diga que no la va a tomar. Entonces, algo que quieran ser la persona antipática que genera ese suspiro de todos, no es una moción recomendable. ¿Tienes una pregunta? Sí, dado que hay comités que son en castellano y otros en inglés, las reglas van a estar en 2 idiomas para ver el punto específico en cómo lo hago en castellano. Esa es una cuestión que estamos discutiendo. Lo más probable es que más que una versión formal de las reglas en inglés, las reglas en castellano, las personas tengan que guiarse de esta charla, que es la razón por la cual está siendo filmada. Los puntos específicos, Harvard no ha soltado una lista de términos específicos. Entonces, lo que queremos conversar es que se sea flexible con eso. Sí, es decir, división de la pregunta, división de la cuestión, no se debería hacer ninguna diferencia porque sabemos no hay un set de reglas perfectamente traducido. Entonces, lo que sería recomendable, o en todo caso es una pregunta, dado que en la guía de estudio y en la página están los mails de los directores a los que les podemos hacer la pregunta específica, ¿habría una manera de hacer una pregunta a alguien de Harvard para ellos no den la respuesta adecuada? O sea, si ustedes desean escribirle a su director de los comités en español cuál va a ser es decir, mandarle una lista con todas las palabras que no sepan traducir y decirle, por favor, dime cuál es el término en español, son perfectamente libres de hacerlo. Ahora, yo creo que no se va... ¿Sí? No está el mail. O sea, no hay el mail ni en la no guía. está el mail. Ni en la guía ni en el mail, y además el mail suele estar en el study guide. Por eso, está bien, no está. Ya, va. En todo caso, cualquier pregunta de ese tipo, cualquier pregunta que no sepan a dónde dirigir sobre cuestiones sustantivas, va a info@hnmla.org. Muchas gracias. Y como digo, esta no debería ser una cuestión que les preocupe demasiado, no se va a ser estricto respecto de si se tradujo bien o no se tradujo bien, porque no hay una traducción oficial para los términos en las reglas de Harvard. ¿Sí? Vamos a tratar de conseguir, de pedir los mails de todos los directores y postearlos, bueno, pedirles a ellos que los posteen en ellos deberían hacerlo para que puedan comunicarse con ellos. Ahora, otra moción que está en orden en este momento, que sí puede ser válida y que sí muchas veces es aceptada, es reordenar los proyectos de resolución. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros presentamos los proyectos de resolución en un orden y se les asigna un número. Proyecto de resolución 1, proyecto de resolución 2, proyecto de resolución 3. En ese orden se vota si es que nadie propone alguna moción para reordenar. Ahora, las razones por las cuales ustedes quieran reordenar son perfectamente una cuestión suya. Es decir, que si desean hacerlo, lo único que tienen que hacer, deseo proponer una moción, la delegación del país X desea proponer una moción para reordenar los proyectos de resolución. Y dicen el orden que están proponiendo, es decir, en vez de que se vote 1, 2, 3, quiero que se vote 3, 2, 1, o en vez de 1, 2, 3, 2, 3, 1, o 1, 3, 2. Es decir, deben decir el orden en el cual se desean que se vote. Para pasar, como cualquier moción, esta necesita mayoría simple. La otra moción que está en orden en este momento es un voto en lista, un roll call voting. ¿En qué consiste? En lugar de preguntar quién es a favor y que levanten sus placas, van a ir país por país. Afganistán,
y Afganistán dice a favor, en contra, me abstengo. Bielorrusia dice a favor, en contra, me abstengo. Si se abstienen, van a pasar la segunda vez y les van a volver a preguntar. Y recién si se abstienen la segunda vez, es que su voto cuenta como abstención. ¿Sí? Si se abstienen la primera vez, sencillamente están diciendo quiero votar al final de todos. Si se abstienen después de que se abstuvieron, ahí su voto queda guardado como una abstención. ¿Sí? La votación con o sin derechos funciona como... Voy a llegar a eso en la siguiente diapositiva. Entonces, ustedes tienen derecho cuando hay una votación en lista a votar no solamente sí, no o abstenerse, sino a votar sí con derechos y no con derechos. ¿Qué es una votación con derechos? Cuando votan algo que está en contra de la política de su país, pero porque tienen una razón para votar por eso. Ahora, esta no debería ser vista como una oportunidad para decir, bien, es una oportunidad para que yo hable último de todos al final del comité. No, esto es si verdaderamente creen que deben votar por algo que iría normalmente en contra de la política de su país y quieren explicar por qué lo están haciendo. Por ejemplo, si soy de Estados Unidos y estoy votando por una de resolución donde se deja que Irak tenga su programa nuclear a discreción y quiero explicar por qué estoy votando a favor de esa resolución, digo voto sí con derechos y digo mis razones. Porque si no votaba por esta cosa me habían amenazado con que Osama Bin, bueno, ya está muerto, otro terrorista iba a matar a 100.000 personas. Por poner un caso extremo, ¿no? Pero el hecho es que esta es lo que usan para justificar por qué están votando en contra de su política. Si no tienen una razón para votar en contra de su política, no lo hagan, porque se ve mal una persona que vota en contra with rights y sus rights son cualquier cosa. Ahora, un proyecto de resolución se convierte en una resolución si pasa con mayoría simple. Y una vez que se pasa la resolución, todos aplauden y simplemente se hace una moción para terminar el debate y todos son libres de irse después de 4 arduos días de trabajo. Si quieren saber más sobre las reglas, están en esta página, Rules of Parliamentary Procedure. Como hemos dicho, la cuestión de la traducción de los términos, que no se les haga un issue demasiado complicado. Traduzcanlo como ustedes consideren y en todo caso pregúntenle al director, ya sea por mail o cuando lleguen, ¿está bien si uso este término para esta cosa? Y eso debería ser toda su preocupación respecto a los términos específicos. ¿Hay alguna pregunta? Antes de terminar, les vamos a hablar sobre los position papers. Sí. ¿Normal continuamos o quieren como 5 minutos de...? Sí, continuamos, ¿no? Sí. Me quedo 15 minutos. ¿Eso es un toque? ¿Sí? Una pregunta bien rápida. O Brandon, un favor, ¿podrían escribirles a los que no han colgado todavía su lista de comité? O sea, UNICEF todavía no han colgado y... UNICEF tampoco, creí que solamente era el gabinete de Mori. No, sale como en su... Ya, entonces son esos dos. Ya, igual les voy a decir que me digan cuáles son los que no han subido y que los suban a SAP. Acabo de... son los dos. Ya, ok. Gracias. Bueno, para terminar quería explicarles un poco cómo es la dinámica de los position papers. Como todos saben, antes de entrar al comité tienen que enviar estos position papers. Y como dije antes, hasta el 1 de enero. Justo, hasta año nuevo. Un poco antes mejor, ¿no? Pero... porque de hecho mucha gente va a estar ahí cansada. El position paper en realidad es una página de texto condensado donde en 3 párrafos ustedes han puesto la política interna de su país en relación al tema, la política de su país exterior, específicamente de Naciones Unidas, y las propuestas que van a presentar al comité. Y este es un ejemplo que tenemos de un caso de chicos de AENU que mandaron su position paper. Ellos mandaron un premio este año en DICEC, en el SACUM, y son Estados Unidos, y el caso es justamente human trafficking. Entonces, como ven aquí, tenemos un párrafo que es introductorio, que siempre generalmente empieza con una frase o alguna expresión un poco que llame la atención, ¿no? En este caso, considering that approximately 6,000 to 800 children, women and men trafficked across international borders, for which an estimated of 1,400 to 1,715 victims of trafficking in the United States, bla bla bla. Entonces da estadísticas, y las estadísticas sirven para que su punto sea reforzado. El primer párrafo entonces explica lo que hace en este caso el país, Estados Unidos,
en relación a human trafficking y lo que Estados Unidos ha sufrido, está haciendo y ha hecho a nivel del marco interno de su país, ¿ok? El primer párrafo es el marco interno. Mi país, el tema, ¿qué hago yo con ese tema en mi país? El segundo párrafo tiene que ver con mi país en relación a Naciones Unidas. En este caso, ¿qué hace Estados Unidos con el tráfico humano? ¿Cómo hace para impedirlo, para frenarlo, para reducirlo en el marco de las Naciones Unidas? En este sentido, es muy probable que ustedes tengan que citar algún tipo de convención internacional, por ejemplo la Convención contra el Crimen Organizado, firmada por Estados Unidos en este caso, y cómo agencias de Estados Unidos trabajan con Naciones Unidas para reducir el tráfico humano o el tema que ustedes estén viendo, ¿no? Entonces el primer párrafo era el marco interno. Estados Unidos, tráfico humano, ¿qué hace mi país en el territorio para frenarlo? El segundo párrafo es ¿qué hace mi país en Naciones Unidas para que el tema sea también frenado, sea si es un tema malo, o que sea propuesto, que sea promulgado si es un tema económico, social, por ejemplo, como la educación de igualdad de género. Y el tercer párrafo, que es un poco la conclusión de todo esto, es el párrafo en el que ustedes van a proponer las ideas en base a lo que hacen a nivel interno y externo. Es decir, en toda mi investigación, que he condensado en estos dos párrafos, el tercer párrafo es el más importante, porque aquí van a ustedes poner que Estados Unidos o el país que ustedes están representando va a hacer A, B, C y D. A, B, C y D son los problemas que ustedes van a solucionar, las soluciones que van a hacer. En este caso, Estados Unidos ha propuesto 4 pilares. Son prevención, protección, prosecution, que es persecución, y alianzas o partnerships. Entonces, en cada uno de estos ejes que ha usado para definir sus ideas, tiene soluciones, ¿no es cierto? Para prevención, mi solución es adoption of protection and prosecution measures, effective law enforcement, un poco general. En protection, está usando lo que él o ella denomina las 3 R, ¿no? Rescue, Rehabilitate and Reintegrate the Victims, que es un tema, digamos, a nivel de human trafficking internacional relevante. Yo he discutido este tema antes y me parece que es importante. En el caso de partnerships, también promover responsible practices. Entonces, este párrafo es la sustancia de su investigación. Este párrafo da las ideas que ustedes van a llevar al comité. Es muy probable que estas ideas, una o dos, ustedes la den en su discurso inicial, en el speaker's list. Cuando se paren al frente de la audiencia y empiecen a hablar en inglés o en español, las ideas que ustedes van a soltar van a ser las de acá. Entonces, este position paper no solamente sirve para que el director sepa que ustedes han investigado, sino que para ustedes tengan una base a la hora de hablar sobre qué decir, ¿no? Porque si yo ya sé qué tengo que decir, porque lo he estudiado un mes y medio, y lo he escrito y lo he condensado y lo he interiorizado, es mucho más sencillo para mí hablarlo al frente de una audiencia y que las ideas sean coherentes y que las ideas pueda defenderlas en los 4 días de debate que voy a estar ahí. Y bueno, con esto ya cerramos. Vips, quiero decir una cosita. Y Michelle quiere terminar. Sí. Los directores, muchos directores normalmente ya como que le dan una ojeada, primer párrafo, segundo párrafo, van al tercero y dicen, ok, vamos a... En realidad el tercer párrafo es lo que realmente traduce o refleja que ustedes han hecho una buena investigación. O sea, no pongan cosas que ya están en el study guide o propuestas o floro, ¿ya? Que traten de hacer algo que realmente, de proponer algo que pueda existir, pero que ustedes lo quieran reforzar, o que involucren fondos que ya están establecidos pero que no funcionen y ustedes proponen mejorarlos, temas así. Tampoco, claro, la idea no es que descubran la pólvora, ¿no? Ni que propongan la propuesta más brillante que resuelva los problemas de la humanidad, pero sí que reflejen una investigación densa y que están usando las herramientas que ya existen para tratar de mejorar un tema de la realidad, ¿no? Eso es uno. Y lo otro es que arriba, sobre todo para los que recién van a empezar a redactar un position paper, hay muchos delegados que empiezan como: Perú es un país que está en Latinoamérica, está al costado de Bolivia y tiene una población de no sé cuántos millones de personas. No tienen que escribir nada del país, simplemente van de frente a cuál es la situación de Perú frente al tema que se va a debatir. Porque eso es un error que comete, es muy común, aunque suene como que, ay, no, nada que ver, pero es súper común. Así que
traten de condensar la sustancia de su investigación, porque finalmente es solamente una hoja, ¿no? Entonces como que el flor ahí no va porque no entra. Sí, bueno, cuando se concluir con la parte formal, si hay una pregunta específica sobre este tema, quizás pueda hacer después a mí. No, no sobre este tema, es sobre general el tema. General, quería saber si es que, lo que pasa es que justo también revisando el Study Guide no se entra en mucha profundidad en este tema, sería, no sé, quiero saber cuáles son las plataformas de medios que se pueden utilizar. Páginas de internet, qué equipos se pueden utilizar, si va a haber una sala de prensa, porque también he leído que en antiguos modelos han habido, pero no sé si lo puedo brindar esa Va a haber una sala de prensa, sí. Sí, pero con respecto a equipos, o se le puede traer, o sea, sé que cada delegado tiene que traer de equipos, pero límites. Puedo hacer esa consulta, pero inicialmente no nos han dado ninguna restricción. O sea, va a haber una sala de prensa donde va a estar probablemente la directora y donde todos ustedes pueden, o sea, cuando no estén rotando por los comités, pueden ir, preparar su material, llevar su laptop y todo que a menos que quieras llevar algo especial que... No sé, o sea, quieres llevar como que tu micrófono con tu seguridad CNN, también chévere. Claro, o sea, todo eso no hay problema, pues inicialmente no. Pero con respecto a las plataformas de exposición, ¿solamente va a haber una plataforma de dicha ley o es que cada uno como delegado puede crear su propia plataforma de su medio de prensa? Esa sería una muy buena pregunta para tu directora, porque finalmente o sea, no hay algo estipulado, depende de lo que ella quiera. Perfecto. Queda pendiente lo de los mails a los directores. Perfecto. Bueno, con esto chicos, damos por concluida, me parece, la charla de reglas. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Esperemos que haya sido de su agrado y de su ayuda. Cualquier consulta nos pueden hacer llegar. En el caso local, yo soy la entidad sustantiva peruana. De verdad, me mandan un correo a mí o somos un equipo de personas, pero trabajamos para que sus dudas sean resueltas lo más rápido posible. Gracias.